Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, Alberto Rusco Lequier te habla y te da las gracias por estar compartiendo conmigo ya este encuentro que llamamos Reencuentro, que lo hacemos con todo cariño hace prácticamente 30 años, aquí desde Radio High y desde la querida ciudad de Buenos Aires. El día de hoy, que corresponde al día 25 del mes de Nisan del año 5784 del calendario hebreo, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat, horario que rige solamente para la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 17 horas 51 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 47 minutos. Así que gracias de todo corazón por estar conmigo. Bueno, vamos a hablar un poquitito del amor, vamos a hablar de la justicia, de educar a los hijos, tareas que no son para nada fáciles, por supuesto. Y también vamos a seguir hablando cómo vamos a refinar los atributos emocionales de nuestra alma. Así que tenemos un programa, creo que más que interesante, yo diría nutritivo. Y afortunadamente, y espero que así sea. Vos sabés que hay dos preceptos que habla precisamente en la Torá que son poderosos. Uno habla de amar al prójimo. Y otro precepto habla de amar al extranjero. Y está escrito, ama al prójimo como a ti mismo. Yo soy tu Dios. Así dice el precepto de amar al prójimo. Pero hay otro precepto respecto del extranjero que dice, ama al extranjero que viene a vivir a tu tierra. No lo maltrates. Y sigue diciendo, trata al extranjero como harías a un nativo. Ámalo como a ti mismo, pues tú fuiste extranjero en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Esto está escrito en el libro Levítico, ¿correcto? Bueno, la primera parte, que es respecto a la del amor, podríamos decir que es una regla de oro. Y esta regla de oro, de ama al prójimo como a ti mismo, podríamos decir, es un concepto que está compartido por muchísimas culturas. Pero la verdad es que esta regla de oro es distinta. La parte positiva, como está escrita, cuando dice, actúa con los demás como quisieras que ellos actúen contigo, o negativamente, que está expresado por el sabio Hillel, que dice, lo que es odioso para ti, no hagas a tus semejantes. Y la verdad que estas reglas así, cuando uno las escucha y las lee, no tienen nada que ver con el amor, porque tienen más que ver con la justicia, o más precisamente con lo que algunos llaman altruismo recíproco. Porque la Torá no dice, sé amable con tu prójimo porque te gustaría que él sea amable contigo. Dice, ama a tu prójimo. Y esto entonces es algo mucho más fuerte, es distinto. Pero respecto del extranjero es un concepto muy radical. Pues sabes que la mayoría de las personas, en la mayoría de las sociedades, yo diría en muchísimas épocas, ha temido, ha odiado e incluso maltrató al extranjero. Hay una palabra que lo describe, que es la xenofobia. Claro, pero ¿cuántas veces has escuchado una palabra que es opuesta a la xenofobia, que yo diría es la xenofilia? Posiblemente nunca, ¿no? Porque la mayor parte de las personas no ama a los extranjeros. Y es por ese motivo por el cual casi siempre que la Torá cita este precepto, y según los sabios lo hace 36 veces, agrega la explicación que dice, porque fuiste extranjero en Egipto. No conozco ninguna otra nación que haya nacido en la esclavitud y en el exilio. Sabemos lo que significa ser una minoría vulnerable, y claro que sí. Es por eso, precisamente por eso que el amor al extranjero es tan importante y yo diría central al judaísmo y tan marginal para otros sistemas éticos. Pero también aquí tampoco la Torá emplea la palabra justicia, porque existe un precepto de justicia referente a los extranjeros, pero es una ley distinta. Esa ley dice, no harás ningún mal al extranjero, ni lo oprimirás.
En ese caso la Torá habla de justicia, no habla de amor. Pero estos dos preceptos, y lo quiero enfatizar, definen al judaísmo como una religión de amor, no solo a Dios, cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, sino que hablo de un tema del amor, porque habla de la humanidad, del amor a la humanidad, porque esa fue y es una idea que cambia la vida. Y precisamente, son pasajes que son fundamentales. Vos sabés que la parte de Levítico nos trae leyes que parecen bastante diferentes, ¿no? Porque algunas corresponden a la vida moral, por ejemplo, no odiar, no tomar represalias, no tener rencor, no hacer chismes, etc. Pero otros comentarios se refieren a la justicia social. Por ejemplo, dejar una parte de la cosecha para los pobres, no pervertir la justicia, no retener sueldos, etc., ¿no? Pero, y hay otros que son de una modalidad totalmente distinta. Por ejemplo, no sembrar un campo con mezcla de semillas, no usar vestimentas que mezclen lino y lana, no comer el fruto de un árbol antes de 3 cosechas anuales, no comer preparados con sangre, no autoflagelarse, no practicar hechicería. Claro, en principio estas leyes no tienen nada que ver unas con otras, porque algunas se refieren a la conciencia, otras a la política, otras a la pureza, otras a tabúes, pero sin embargo, la Torá nos está diciendo claramente otra cosa. Todas tienen algo en común, porque todos tratan sobre los límites, sobre un orden. Nos está diciendo que la realidad tiene cierta estructura subyacente cuya integridad hay que honrar. Porque si odias o te desquitas de alguien, ¿estás haciendo qué cosa? Destruyendo relaciones. Si cometes una injusticia, estás minando la confianza sobre la cual se basa la sociedad. Si no respetas la integridad de la naturaleza, por ejemplo mezclando semillas, estás dando los primeros pasos por un camino que lleva al desastre del medio ambiente. Esto lo sabemos, ¿no? Viste que, por ejemplo, en muchísimos países no permiten alimentos transgénicos, cruces de semillas. Fíjate vos, la Torá ya estaba hablando de este tema, de lo transgénico. Porque hay un orden en el universo, yo diría en parte moral, en parte político, en parte ecológico, ¿por qué no? Y cuando se viola ese orden, eventualmente va a conducir al caos, porque cuando ese orden se cuida y se preserva, nosotros los seres humanos, nos transformamos en co-creadores de esta armonía y de una diversidad, yo diría, sagrada. Así que, pues es que hay un psicólogo muy importante, un psicólogo canadiense, que desafió muchísimas, yo diría, falacias de moda que están en Occidente. Y hay una regla que él cita que dice: no permitas a tus hijos hacer algo que te genere una aversión hacia ellos. Claro, esto es bastante sutil, porque un número importante de padres de hoy en día dice que no logra socializar a sus hijos. Los consienten, no les enseñan las reglas. Existen, argumenta este psicólogo, razones complejas para ello. Algunas tienen que ver con la falta de atención. Claro, los padres están ocupados y no tienen tiempo para esta tarea de enseñarles lo que es la disciplina. La verdad que algunos piensan que para criar a los niños felices y creativos es dejar que ellos mismos elijan. Pero en realidad, muchas veces los padres modernos simplemente están paralizados por el temor de no ser más queridos por sus hijos si los retan por cualquier motivo. Porque la verdad que están temerosos de dañar la relación si ellos les dicen que no. Y tienen miedo de perder el amor de sus hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Como resultado de esto, dejan a los chicos peligrosamente indefensos para un mundo que no se va a someter a sus demandas de atención. Un mundo que puede ser duro, claro, exigente y a veces cruel, ¿por qué no? Pero también hay que decir que sin reglas, sin capacitación social, sin autorrestricción
los niños crecen sin un aprendizaje de la realidad, porque las reglas claras producen niños seguros y padres calmos y racionales. Y principios claros de disciplina y castigo producen un equilibrio entre la misericordia y la justicia, de tal forma que el desarrollo social y la madurez psicológica pueden ser óptimamente promovidas. Porque las reglas claras y la disciplina apropiada, claro, ayudan al niño, a la familia y a la sociedad a establecer, a mantener y expandir el orden. Y esto precisamente es lo que nos preserva absolutamente del caos. לפני שנייה בכלל לא הכרנו, ועכשיו אנחנו כל כך קרובים, כאילו שמזמן התאהבנו, ועברנו כבר את כל השלבים. אני לא יודע מה אמיתי פה, אם זה את או הפנטזיה שלי. בכל מקרה זה לא לתמיד, ועדיף להיות כבר עם מאשר בלי. ממש בזמן שחשבתי כבר שלא יקרה כלום, בדיוק ברגע שהשלמתי כבר עם השעמום, את באת אליי, באת אליי, באת אליי ככה פתאום. את באת אליי, באת אליי משום זמן, משום מקום. לפני שנייה בכלל לא הכרנו, ועכשיו אנחנו כל כך קרובים, כאילו שמזמן התאהבנו, ועברנו כבר את כל השלבים. אני לא יודע מה אמיתי בו, אם זה את או הפנטזיה שלי. בכל מקרה זה לא לתמיד, לא, ועדיף להיות כבר עם מאשר בלי. אין לך שום כוונות רעות, אני יודע את רוצה רק ליהנות, ובאמת אני רוצה שתשמחי, אבל עצוב לי שבבוקר את תלכי. את באת אליי, באת אליי, באת אליי ככה פתאום. את באת אליי, באת אליי משום זמן, משום מקום. לפני שנייה בכלל לא הכרנו, ועכשיו אנחנו כל כך קרובים, כאילו שמזמן התאהבנו, ועברנו כבר את כל השלבים. אני לא יודע מה אמיתי בו, אם זה את או הפנטזיה שלי. בכל מקרה זה לא לתמיד, לא, ועדיף להיות כבר עם מאשר בלי. Y precisamente, como dice la Torá, reglas claras que sostienen el orden social. Y ahí es donde el verdadero amor no es el amor engañoso
Y es donde el verdadero amor ahí adecuadamente pertenece. Porque sin orden, el amor meramente se agrega al caos. Porque el amor inapropiado puede llevar a la desatención de los padres, generando hijos caprichosos, diría, y con una actitud de privilegio que los va a destinar a una vida adulta que no va a ser feliz, no va a ser exitosa, ni siquiera lograda. Entonces, el orden a veces, el orden adecuado, puede ser y es un antídoto contra el caos. Absolutamente. Claro, porque nosotros necesitamos reglas, necesitamos valores, necesitamos patrones, necesitamos rutina y tradición. Eso es el orden. Claro, mucho orden puede ser nocivo, pero poco orden puede ser peor. Entonces, tenemos que saber que tenemos que manejar un equilibrio adecuado. Entonces, hay que saber que hay una combinación de leyes morales, leyes políticas, económicas y de medio ambiente, y esto en realidad es una afirmación suprema de que hay un orden universal que está divinamente creado, del cual nosotros los seres humanos somos custodios. Pero lo que estamos hablando aquí de la Torá, de este capítulo de hoy, no se refiere solamente al orden. Trata de la humanización de ese orden por medio del amor. ¿Cuál amor? El amor al prójimo y el amor al extranjero. Y cuando la Torá dice que no debes odiar, que no debes vengarte ni sentir resentimiento, es, yo diría, una asombrosa afirmación sobre el resentimiento, sobre la envidia y sobre el deseo de venganza y destrucción. Porque, y de ahí parte la idea que cambia la vida y que a veces hemos olvidado. Porque el amor, claro que es fundamental, pero el amor solo no alcanza. ¿Por qué? Porque las relaciones entre los seres humanos necesitan reglas, absolutamente, porque lo contrario sería el mundo del caos. Y fíjate vos qué maravilla que hay sobre estos conceptos. Y quiero agregar, por ejemplo, que Dios nos creó a cada uno de nosotros con amor. Por lo tanto, si nosotros buscamos imitar al Creador, cuando dice, sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo, nosotros, si lo queremos imitar al Creador, también debemos amar a la humanidad. Pero no amarlo en sentido abstracto, sino en forma concreta. Amar al prójimo, amar al extranjero. Porque la ética de esta santidad está basada en la visión de la creación como la obra de amor del Creador. Esta visión considera a todos los seres humanos, nosotros, nuestro prójimo y el extranjero, insisto, como creados en la imagen del Creador. Y es por eso que debemos amarlos como a nosotros mismos. Y fíjate vos, hemos hablado de moralidad, hemos hablado de ecología, pero es que estos conceptos están relacionados, porque están referidas a la creación del mundo como obra del Creador, y la humanidad creada como la imagen del Creador. Este es el desafío. Porque la integridad de la humanidad y la del medio ambiente natural van de la mano. Porque el universo natural y la humanidad fueron ambos creados por el Creador. Y está a nuestro cargo proteger el primero, que es el universo, y amar al segundo, que es la humanidad. רומנים, טוניסאים, תימנים ומרוקאים, לא חשוב מה העדה, מי שבא נאמר תודה. מפולין ומקווקז הלילה אף אחד לא זז, לא חשוב בכלל הגיל, העיקר זה התרגיל. המקום רועד, הבאנו קצב חדשני, ים של אנשים קופצים אחד על השני, קיק ובאס של EDM בסטייל מזרחי, ואם חשבת לשבת השנייה אל תתהפכי, לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, מיליונר וגם טפן, איזה לילה פנן, לא צריך
ערב חדשני, ים של אנשים קופצים אחד על השני, קיק ובאס של EDM סטייל מזרחי, ואם חשבת לשבת בשנייה את תתהפכי. לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, מיליונר וגם תפרן, איזה לילה פנן. לא צריך כאן מזומן, כולם תזיזו את האגן, אמא לב ואבא לב, איך המקום מתמלא. תזיזו את האגן, אמא לב ואבא לב, איך המקום מתמלא. מזל לא גרדושי שיתקלה שוריני, אם יישב אימונה רוב תן מחיסירה, אם בורוז איסטי כלה שוריני, אם יישב יקיש נרוב חסירה. מזל לא גרדושי שיתקלה שוריני, אם יישב אימונה רוב תן מחיסירה, אם בורוז איסטי כלה שוריני. Bueno, ¿te acordás que habíamos hablado en el programa anterior acerca de los 7 atributos emocionales que se combinan entre sí y que forman las 49 cualidades que uno tiene que examinar y desarrollar durante el segundo día de Pesaj hasta el día de Matan Torah, el día de la entrega de la Torah, que son 49 días. Recordemos que hay 7 atributos emocionales. Uno es el amor, que en hebreo es Gesed, otra es la justicia o disciplina, que es Gevurah, otro es belleza o armonía o compasión, que es Tiferet, otra es la persistencia, ambición, que es Netzach, otra es la humildad, que es Hod, otra es la cohesión o fundamento, que es Yesod, y otra es la nobleza, la soberanía, el liderazgo, que es Malhut. Y entonces estamos cada día y en cada semana nos estamos concentrando en cada atributo. Y esta semana tratando de refinar otro de los atributos, que diría es el segundo atributo, que corresponde a la segunda semana, que es esta Gevurah, que quiere decir la justicia o la disciplina o el temor reverencial. Porque si el amor, que es Gesed, es el lecho de roca de la expresión humana, la disciplina es el canal a través del cual expresamos el amor. La disciplina da dirección, le da foco a nuestra vida y le da amor. Es como, ¿viste un rayo láser? Que la potencia, ¿dónde radica? La potencia del rayo láser radica en el foco y concentrar la luz en una dirección, en vez de que haya rayos de luz que estén fraccionados o rotos y dispersos en diferentes direcciones. Porque este rasgo de la personalidad, que es Gevurah, concentra y encamina nuestros esfuerzos y nuestro amor en la dirección apropiada. Y otro aspecto también que tiene la palabra Gevurah es el respeto y la reverencia, porque el amor sano, claro que requiere de respeto hacia el ser que amamos. Pero en esta semana, por ejemplo, tenemos que vamos a pensar cada día de esta segunda semana, después del Pesaj, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el amor y la disciplina? Que es el Gesed de Gevurah. Porque el motivo y la intención subyacentes a la disciplina es el amor. Entonces, ¿por qué medimos nuestro comportamiento? ¿Por qué establecemos parámetros y esperamos que la gente viva de acuerdo a ellos? Solo a causa del amor. Incluso el juzgamiento del culpable es una expresión de amor. En otras palabras, castigo no es venganza. Es apenas otra manera de expresar amor, limpiando todo lo que es antítesis del amor, porque nunca hay que confundir tolerancia hacia la gente con tolerancia a su conducta. Por el contrario, el amor por la gente incluye querer que sean lo mejor que pueden ser y por lo tanto ayudarles a percatarse de cualquier actitud
inferior a una conducta adecuada. Entonces este rasgo de la personalidad, que es el Gesed de Geburah, que es el amor en la disciplina, es la conciencia del amor intrínseco que se encuentra precisamente detrás de la disciplina. Entonces un ejercicio para hacer es, por ejemplo, para preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando juzgo y critico a alguien, ¿está ello de alguna manera teñido por mi propio desdén o mi propia irritación? ¿Yo siento alguna satisfacción oculta en el fracaso del otro? ¿Es solo por amor al otro? Entonces un ejercicio que tenemos que hacer es que antes de criticar hoy a alguien, pensarlo 2 veces. ¿Lo hago por preocupación y amor? Qué pregunta, ¿no? Estamos entonces repasando y haciendo estos ejercicios para tratar de seguir elevándonos en estos 49 días que tienen que ver con los 49, esas 7 emociones que se combinan entre sí, que dan 49 atributos. Veamos un poco la disciplina dentro de la disciplina, ¿no? Parece contradictorio, que es la Geburah de la Geburah. Preguntarnos si mi disciplina es razonablemente restringida o mi disciplina es excesiva. ¿Tengo suficiente disciplina en mi vida y en mis interacciones? ¿Por qué tengo problemas con la disciplina y qué puedo hacer para mejorarla? Un ejercicio sería trazar un plan detallado para tu día y al final de este día, fíjate si lo cumplís. Pero también tiene que haber, claro, compasión en la disciplina. Compasión es amor incondicional. Es amor simplemente por amor, sin tomar en cuenta la posición del otro. Y esto precisamente, que en hebreo se llama Tiferet de Geburah. Tiferet, en definitiva, es el resultado de la abnegación total a los ojos del Creador. Amás sin ninguna razón. Amás simplemente porque sos un reflejo del Creador. Entonces preguntarnos si nuestra disciplina tiene este elemento de compasión. El ejercicio sugerido, por ejemplo, podría ser compasivo con alguien a quien reprochaste o a quien criticaste. Pero también tiene que haber una persistencia en la disciplina, que esto es Netzach de Geburah. La disciplina efectiva tiene que ser persistente, tiene que ser tenaz. Preguntarnos, ¿mi disciplina es consistente o solamente existe cuando es forzada? ¿Doy mis pasos con disciplina? Y un ejercicio, por ejemplo, es extender por un periodo más largo de tiempo el plan que hiciste. Hacete una lista de objetivos a corto plazo y a largo plazo, revisalos y actualizalos y fíjate cuán persistente sos y seguís el plan que te trazaste. Pero claro, también tiene que haber humildad en la disciplina, lo que en hebreo se denomina Hod, el Hod de Geburah. Porque los resultados de la disciplina y el poder sin humildad son obvios. Las mayores catástrofes sucedieron como resultado de personas que dispensan juicio arrogante sobre otras. Y preguntarnos, ¿soy arrogante en nombre de la justicia? ¿Pienso alguna vez que estoy en un pedestal más elevado y dicto juicio a otros súbditos debajo de mí? Porque un juez debe ser la más humilde de las criaturas, reconociendo, claro, que dicta juicio no por sus propios méritos, sino solamente porque el Creador le dio el derecho a juzgar a sus hijos. Entonces un ejercicio sería que antes de juzgar a alguien, asegúrate y pensalo bien si lo estás haciendo desinteresadamente, sin ningún tipo de prejuicio. Pero también tiene que haber una vinculación en la disciplina, que en hebreo se denomina Yesod de Geburah, porque para que la disciplina sea efectiva, tiene que estar acompañada de compromiso, tiene que estar acompañada de unión. Porque tanto al disciplinarse uno mismo, como al hacerlo con otros, tiene que existir el sentimiento de que la disciplina es importante para desarrollar un vínculo más fuerte. No es que yo te disciplino a ti, sino que lo estamos haciendo juntos para nuestro beneficio mutuo. Un ejercicio sería demostrar a tu hijo o a tu alumno cómo la disciplina
expresa la intensificación de esta unión para que haya un compromiso mutuo. Y la última característica que tiene esta disciplina es ver la nobleza que tiene que haber en la disciplina, que es el malhut de Gevurah, nobleza en la disciplina. La disciplina, al igual que el amor, debe realzar, yo diría, la dignidad personal. Si desmoraliza a la persona, logra un resultado opuesto. La disciplina sana debe fomentar la autoestima y traer a la superficie lo mejor de la persona, cultivando su soberanía. Esta expresión de la disciplina no compromete a la disciplina misma, por el contrario, la fomenta y la mejora. Preguntarte, ¿mi disciplina mutila el espíritu humano? ¿Debilita o fortifica a mí y a los demás? Un ejercicio, por ejemplo, cuando disciplinas a tu hijo o a tu alumno, fomenta el respeto hacia sí mismo. ¿Qué importancia tienen los líderes adecuados en las sociedades? ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, la disciplina, ¿no? Fíjate que es lo que estamos charlando. Hablando de Moshe, fíjate, durante 40 días Moshe estuvo en comunión con el Creador
y recibió de él la ley que estaba tallada en tablas de piedra. Y entonces Dios le dijo que el pueblo había construido el becerro de oro, por lo tanto tuvo que destruirlas. Fue la peor crisis de los años del desierto, que obligó a Moshe a desplegar sus dotes de líder. ¿Qué hizo? Primero rogó a Dios que no destruyera al pueblo. El Creador aceptó. Después bajó de la montaña y vio al pueblo que estaba bailando alrededor del becerro. Inmediatamente destruyó las tablas, quemó el becerro. Después llamó al pueblo para que se uniera a él. Los levitas, por ejemplo, acudieron al llamado y llevaron a cabo el sangriento castigo que costó la vida de 3.000 personas. Luego Moshe asciende nuevamente a la montaña y rezó durante 40 días y 40 noches. Más tarde permaneció otros 40 días con el Creador mientras tallaba un nuevo juego de tablas. Luego baja de la montaña y lleva consigo las nuevas tablas. Y esto implicaba que había una señal de que el pacto con el Creador seguía vigente. Claro, esto fue un despliegue maravilloso de liderazgo, audaz, decisivo. Moshe, claro que tuvo que lidiar con ambas partes, induciendo, por ejemplo, al pueblo judío a hacer teshuvá, retornar, y al Creador a ejercitar el perdón. Y ese momento resultó la evidencia más grande del nombre Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Significa el que lucha con Dios y las personas y prevalece. La buena noticia es que alguna vez, claro, hubo Moshe y el pueblo sobrevivió. Claro, pero la mala noticia es ¿qué pasa cuando no hay un Moshe? Y la Torá dice, ningún otro profeta ha surgido en Israel como Moshe, a quien Dios conoció cara a cara. Entonces, ¿qué hacer en ausencia de un liderazgo de este tipo? Ese es el problema que aqueja a toda nación, a toda empresa, a toda familia. Claro, es fácil pensar que haría Moshe, pero Moshe hizo lo que hizo porque fue lo que fue. Nosotros no somos Moshe. Y este es el problema que enfrenta todo grupo humano que alguna vez ha llegado a la grandeza. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para evitar la declinación? ¿Sabes que la respuesta está para allá de la semana, cuando dice que Moshe descendió de la montaña con las segundas tablas y sería inmortalizado cuando su aniversario se transformó en el día más sagrado del año? ¿Cuál es el día más sagrado del año en el pueblo judío? El Yom Kippur. Y en este día el drama de la teshuvá y la capará, que es arrepentimiento o volver al eje, y la capará es expiación, ese día va a ser repetido cada año. Y acá, la figura clave no va a ser Moshe, sino Aarón, su hermano. No el profeta, sino el sumo sacerdote. La verdad que tenemos que aprender de estos significados. La grandeza del judaísmo es que le da espacio tanto al profeta como al sacerdote, a la figura de inspiración por un lado, y a las de la rutina diaria que la encarna el sacerdote. Esa rutina diaria, que es la halajá, y al hacer y seguir una rutina, se forman patrones de comportamiento que van reconfigurando el cerebro y cambian lo que sentimos y lo que somos. Así que esto es lo que tenemos que saber. Y me parece que es absolutamente fundamental. Claro, no hay que perder la inspiración de los profetas, pero tampoco la rutina, que transforma los ideales en actos y los sueños en realidades concretas. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Alberto Rujolequier te saluda nuevamente, te da las gracias enormemente por haberme acompañado y hemos tratado de salir, y ojalá que así sea, más ricos de este encuentro que cuando lo hemos iniciado. Muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo lo mejor y Shabbat Shalom. דברים
קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.